John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy fue un asesino en serie y violador que asesinó al menos a 33 adolescentes y hombres jóvenes en el condado de Cook, Illinois, enterrando a la mayoría de ellos bajo su casa. A veces conocido como el payaso asesino por su hábito de disfrazarse y maquillarse como payaso, Gacy tuvo una infancia abusiva y luchó con su homosexualidad. Gacy cometió todos los asesinatos en su casa de Norwood Park, atrayendo a sus víctimas allí con la promesa de trabajo en la construcción o alguna otra artimaña, para luego agredirlas sexualmente y torturarlas antes de matarlas, generalmente por estrangulamiento. Gacy fue arrestado en 1979 y al año siguiente fue condenado por 33 asesinatos. Gacy fue ejecutado en 1994. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, hijo de John Stanley Gacy y Marion Elaine Robinson. Su padre, un mecánico de automóviles y veterano de la Primera Guerra Mundial, luchaba contra el alcoholismo y golpeaba a John y a sus dos hermanas con una cuchilla de afeitar si percibían que se habían portado mal. El padre de John lo menospreciaba con frecuencia, lo llamaba estúpido y lo comparaba despectivamente con sus hermanas. La historia psicosexual de Gacy comenzó entre los 6 y los 10 años, cuando una hija adolescente de una de las amigas de su madre supuestamente se desnudó y jugó con él. Gacy fue abusado sexualmente a una edad temprana por un amigo de la familia y contratista, y entre los 10 y los 12 años, Gacy y un amigo fueron acusados de manosear sexualmente a una niña. Gacy era un niño enfermizo con sobrepeso y descoordinado que no podía practicar deportes ni relacionarse con niños de su edad. Sufría aislamiento en la escuela y no podía jugar con otros niños debido a una cardiopatía congénita que su padre consideraba otro defecto. En su adolescencia sufría frecuentes convulsiones y desmayos y entraba y salía de los hospitales con regularidad, aunque su padre lo acusaba de fingir sus dolencias para llamar la atención. Más tarde, Gacy se dio cuenta de que se sentía atraído por los hombres y experimentó una gran confusión con respecto a su sexualidad. A pesar de no terminar la escuela secundaria, Gacy asistió y se graduó en el Northwestern Business College de Chicago, y luego trabajó como vendedor y gerente en una empresa de calzado. En 1964 conoció y se comprometió con Marlene Mears, cuyo padre era dueño de 3 restaurantes KFC en Waterloo, Iowa. Gacy se mudó allí para administrar los restaurantes y él y Mears tuvieron 2 hijos juntos. Gacy se convirtió en un contratista de construcción por su cuenta y en capitán de distrito demócrata en los suburbios de Chicago en la década de 1970. Más tarde especuló que su participación política podría haber sido un intento de antagonizar a su padre, quien se burlaba de su interés en la política. Y tal vez fue una forma de obtener aceptación. Siempre estaba buscando aceptación, porque mi padre me hizo sentir que nunca era lo suficientemente bueno. Muy querido en su comunidad, Gacy organizaba reuniones culturales y era activo en organizaciones políticas y en el grupo cívico Haysees. Gacy más tarde llamó a este el periodo más feliz de su vida, e incluso recibió elogios muy codiciados de su padre, quien dijo que se había equivocado con Gacy. En ese entonces estaba pensando en postularme para concejal, dijo Gacy. Después de eso quería postularme para alcalde y si eso funcionaba, me postularía para el Senado estatal. No veía ningún límite. Gacy era miembro de un club de payasos del área de Chicago, Jolly Hawker, y con frecuencia actuaba con ropa y maquillaje de payaso en fiestas infantiles, eventos benéficos y otros eventos bajo el nombre de sus alter egos Pogo el payaso o Pachis el payaso. Años después, durante una conversación con detectives mientras estaba bajo vigilancia, Gacy habló sobre su trabajo como payaso y comentó: los payasos pueden salirse con la suya en casos de asesinato. Primeras agresiones sexuales y arresto. En 1968, Gacy fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente y de intentar agredir a otro. Él negó vehementemente estas acusaciones y algunos miembros de la comunidad le creyeron a él más que a la víctima. Convenció a uno de sus empleados para que agrediera a la víctima en un intento infructuoso de evitar que testificara. Gacy fue declarado culpable y recibió una sentencia de 10 años de prisión, después de lo cual su esposa se divorció de él y recibió la custodia total de sus hijos. Gacy, un prisionero modelo, fue puesto en libertad condicional en el verano de 1970 después de cumplir 18 meses de su condena. Sin embargo, Gacy fue arrestado nuevamente al año siguiente después de que otro adolescente afirmara que lo había atraído hacia su auto y lo había llevado a su casa, donde Gacy intentó obligarlo a tener relaciones sexuales. Los cargos fueron retirados cuando el chico no se presentó durante el juicio.
Con la ayuda financiera de su madre, Gacy compró una casa en 8213 West Summerville Avenue en Norwood Park, Illinois, donde ocurrirían todos sus futuros asesinatos. En 1971, Gacy inició una empresa de construcción llamada PDM Contractors, que creció rápidamente y se convirtió en un éxito financiero. Ese mismo año, Gacy también se comprometió con Carol Hoff, con quien salió brevemente en la escuela secundaria. Los dos se casaron en 1972. La mayoría de sus empleados en PDM Contractors eran estudiantes de secundaria y hombres jóvenes, a quienes les proponía sexo, a veces bajo amenaza de violencia. Sin embargo, Gacy mantuvo una fachada pública como un hombre de la comunidad, organizando fiestas de verano que eran populares y concurridas. Gacy cometió su primer asesinato conocido en enero de 1972, después de atraer a Timothy McCoy, de 16 años, a su casa para tener relaciones sexuales. A la mañana siguiente, Gacy vio a McCoy de pie en la puerta del dormitorio con un cuchillo y se apresuró a atacarlo, arrebató el cuchillo y apuñaló a McCoy hasta matarlo. Después, Gacy se dio cuenta tardíamente de que McCoy no había estado atacando ni amenazando a Gacy, sino que sostenía el cuchillo porque acababa de prepararles el desayuno. Sin embargo, Gacy descubrió que recibió gratificación sexual al matar a McCoy y más tarde dijo: "Fue entonces cuando me di cuenta de que la muerte era la máxima emoción". Otra de las víctimas de Gacy fue Jon Butkovich, un empleado de PDM de 18 años, a quien Gacy atrajo a su casa con la promesa de hablar sobre los pagos atrasados. Una vez allí, Gacy le dio alcohol, lo engañó para que se pusiera las esposas y luego lo estranguló. El uso de esposas se convirtió en un método frecuente para Gacy, quien a veces les decía a sus víctimas que les estaba mostrando un truco de magia. Los padres de Butkovich sospechaban de Gacy y llamaron a la policía más de 100 veces, instándolos a investigarlo más a fondo. A mediados de la década de 1970, dos jóvenes más acusaron a Gacy de violación, y la policía lo interrogó sobre la desaparición de otras personas. Gacy se refirió a este periodo de su vida como sus años de crucero, cuando cometió la mayoría de sus asesinatos. La mayoría de sus víctimas fueron enterradas en la propiedad, y varias fueron colocadas en una fosa común debajo de su sótano. Una de sus víctimas, un empleado de PDM de 17 años llamado Gregory Godzik, le dijo a su familia que Gacy le había ordenado anteriormente que cavara zanjas en el sótano de su casa. Gacy le dijo más tarde a la policía que organizó este trabajo para crear espacio para tumbas. Cuando desapareció, su familia se puso en contacto con Gacy, quien les dijo que Godzik le había confiado a Gacy que planeaba huir de casa. Gacy mató a varias víctimas más durante este periodo de tiempo. Uno de los que dejó con vida fue Robert Donnelly, un estudiante universitario de 19 años al que secuestró en una parada de autobús de Chicago. Después de llevarlo a su casa, Gacy violó y torturó a Donnelly, sumergiendo su cabeza repetidamente en una bañera hasta que se desmayó y realizando ejecuciones falsas con una pistola cargada con bancos. Donnelly tenía tanto dolor que le rogó a Gacy que lo matara, pero Gacy lo dejó ir y le advirtió que no se lo dijera a nadie. Sin embargo, Donnelly lo denunció a la policía. Cuando los agentes investigaron, Gacy dijo que fue un encuentro de esclavitud sexual consensuado, y la policía le creyó. Gacy mató a otra víctima un mes después. En 1978 el sótano de Gacy ya no tenía espacio para los cuerpos, según Killer Clown, y comenzó a deshacerse de sus víctimas en el río Des Plaines desde un puente sobre la carretera interestatal 55. El 11 de diciembre de 1978, Robert Payest, de 15 años, desapareció después de decirle a su madre que se reuniría con Gacy para hablar sobre un posible trabajo de construcción. La familia de Payest presentó una denuncia por desaparición ante la policía, lo que llevó a una búsqueda en la casa de Gacy en Norwood Park. Las autoridades descubrieron varios objetos sospechosos allí, incluidas placas de policía, una pistola, agujas hipodérmicas, películas pornográficas y artículos que luego supieron que pertenecían a algunas de las víctimas de Gacy. Tras un largo periodo de vigilancia e investigación policial, la policía descubrió en la casa de Gacy un recibo que había pertenecido a Payest, lo que contradecía la afirmación de Gacy de que no había tenido contacto con Payest el día de su desaparición. Esto dio lugar a nuevas búsquedas en la casa de Gacy, que finalmente llevaron al descubrimiento de varias zanjas llenas de restos humanos en el sótano de su casa. Gacy acabó confesando haber matado a unas 30 personas. En 1979, meses después del arresto de Gacy, su casa en 8213 West Summerville Avenue en Norwood Park, Illinois, fue desmantelada en un intento de encontrar más pruebas.
Al año siguiente, la casa y todas las estructuras de la propiedad fueron demolidas y finalmente se construyó una nueva casa en la propiedad. El juicio de Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980. Tras haber confesado Gacy los crímenes, los argumentos se centraron en si podía ser declarado insano y, por lo tanto, remitido a un centro psiquiátrico estatal. Gacy pasó cientos de horas con médicos en el Centro Correccional Menard en Chester, Illinois, y se sometió a una serie de pruebas psicológicas. Gacy intentó argumentar que tenía un trastorno de personalidad múltiple y que su mente estaba dividida entre las personalidades de un contratista, payaso, político y oficial de policía llamado Bad Jack. Gacy afirmó que Bad Jack odiaba la homosexualidad y consideraba a los prostitutos masculinos y a algunas de las víctimas de Gacy como escoria, débiles, estúpidos y degradados. Se declaró inocente por razones de insanía y fue a juicio por 33 cargos de asesinato. La fiscalía argumentó que Gacy controlaba sus acciones, y señaló los elaborados pasos que tomó Gacy tanto para preparar como para ocultar sus asesinatos. Estos fueron ciertamente los actos de un hombre capaz de premeditación, actuando en su propio interés bajo presión y recordando los detalles de sus actividades criminales, dijo el fiscal jefe William Kunkel. El 12 de marzo de 1980, después de una breve deliberación del jurado, Gacy fue declarado culpable de cometer 33 asesinatos y se convirtió en uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de Estados Unidos. Gacy estuvo preso en el Centro Correccional Menard de Chester durante 14 años, apeló la sentencia y ofreció declaraciones contradictorias sobre los asesinatos en las entrevistas. Aunque había confesado previamente, Gacy negó más tarde ser culpable de los cargos. Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos se negara a escuchar la apelación final de Gacy en octubre de 1993, se fijó una fecha de ejecución para el 10 de mayo de 1994 en el Centro Correccional de Stateville en Crest Hill, Illinois. Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. En julio de 2017, las autoridades del condado de Cook utilizaron pruebas de ADN para identificar a una de estas víctimas no identificadas como James Jimmy Byron Hackenson, de 16 años, que había sido reportado como desaparecido desde 1976. En octubre de 2021, las pruebas de ADN identificaron a otra de las víctimas de Gacy como Francis Wayne Alexander, de 21 años, quien también desapareció en 1976. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para entender la mente criminal. Los esperamos con más casos criminales.